13 de abril. Tienen varias interpretaciones y todavía no ha habido la serenidad de la historia para analizar, para establecer responsabilidades, para conocer en verdad qué ocurrió, quiénes son los protagonistas, dónde están las responsabilidades. Y lo que tenemos hoy es quien cuenta la historia, y hay una historia oficial que es retransmitida continuamente a través de los medios de comunicación públicos, sobre todo estos días, cual es una ocasión también para que el vicepresidente, actualmente presidente encargado y candidato del PSV, pues aparezca, vuelva a aparecer, diga y vuelva a decir. Bueno, hay una reunión en el CNE en este momento, está los representantes de la mesa de la unidad, del comando Simón Bolívar, Ramón Guillermo Veledo. Está Carlos Ocarí y Henry Falcón, según la nota que leíamos de Globo. Exactamente, tratando este tema, pero sobre todo mañana es un día amplio, largo, donde poder establecer cadena, y eso da un metraje. Hoy tenemos dos personas, más allá de ser dirigentes políticos, personas que estuvieron con el proceso y que estuvieron en esos días aciagos, y que después el devenir del tiempo los ha llevado a separarse del proceso y hoy están enfrente de el sendero revolucionario que tomó o el camino. Me gustaría un poco recordar esos días y cómo están viendo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió. Y le damos la palabra a Ismael García. Buenas noches y bienvenido, hermano. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Aquí remozados con nuevo escenario. Bueno, mira, conversaba ahora con Albornoz allá afuera, cuando estábamos, antes de empezar el programa, y estábamos recordando algunas cosas del 11 de abril. Mira, hace 20 años en Venezuela el país luchaba, pujaba por las mismas cosas que hoy está requiriendo que se hagan, hoy incrementadas, porque el tema de la corrupción es una cosa desproporcionada con respecto a las denuncias que nosotros en esos tiempos hicimos, el tema de la deuda externa, que es la falta de soberanía de un país, los problemas de salud, de educación, de vivienda. Y por supuesto eso llevó a que en el 1998 la gente votó por un cambio, por una esperanza. Pero luego en el 99 se aprobó un proyecto de país que está diseñado e ideado por el pueblo. Habla de un Estado federal descentralizado, de derecho, de justicia y sobre todo plural. Que está plasmado en una constitución. Así es, y votado por el pueblo. Nunca se nos dijo a nosotros, independientemente de que fuéramos algunos de izquierda, y lo somos, yo soy un hombre de izquierda democrático, como lo es Albornoz y mucha gente, que allí iba a desarrollarse un modelo de hegemonía del Estado controlando a la sociedad a través de las instituciones del Estado y de los poderes del Estado. Llámelo como lo quiera poner. Bueno, eso empezó con grandes contradicciones. Nosotros seguimos adelante y empujamos, y dentro de esa fuerza éramos como una fuerza de equilibrio, porque siempre estábamos allí para defender que desde el punto de vista democrático los cambios se impulsaran. Vino lo que ocurrió en el 2002, que fue una salida de fuerza, al igual que el 4 de febrero. Como también ocurrió lo mismo que ocurrió en el 2007, cuando el gobierno propuso cambiar esa constitución usando la fuerza del Estado. Bueno, allí ocurrió eso, se cometieron muchos errores, que hoy lo que era la oposición ayer no es hoy, porque aquella oposición, bueno, disparaba desde la cintura, creo que fue un error no solamente lo del 11 de abril, sino el paro petrolero y todas esas cosas. Hoy hay una fuerza alternativa de cambio frente a Venezuela, que no se puede seguir diciéndole al país... Le agradezco que no te caigas en la parte electoral. Claro, ok, está bien, bueno, no lo pongamos, pero hoy hay una fuerza en Venezuela que tiene una visión absolutamente metido en un marco democrático. Y el gobierno saca todas esas cosas con este personaje triste que tienen en la noche en el Canal 8 y el propio Nicolás, para decir que, bueno, que los que hoy estamos aspirando a transformar la sociedad como está en la Constitución, tenemos que ver con eso. No, eso forma parte de un error que sectores de la oposición lo han reconocido, que tiene que plantearse el gobierno es que después del 11 de abril, ese sería el balance,
¿Qué ha hecho el gobierno para rectificar y cambiar frente a los hechos que ocurrieron? Más inseguridad, más corrupción, más todo, pero en el sentido negativo. Así que eso, y entonces los que en ese momento no fueron protagonistas, se escondieron. Yo no vi a Nicolás en una actuación en la calle defendiendo eso. Diosdado, lo he dicho 1000 veces, se lo dije en su cara, se escondió, se fue. A esta hora estaría escondido por allá, por donde estaba, en una finca de un amigo de él, de uno de sus socios. La mayoría, el ministro Vargas se pintó el pelo. Perdóname una cosa, pero ahí no habría una ruptura en ese momento entre Diosdado Cabello y Chávez. Yo creo que más que ruptura era aquello que llaman, se pusieron como palo de gallinero. Asustados, pues. Yo creo que les temblaron las piernas porque nosotros estuvimos allí y estuvimos en Miraflores hasta última hora, y tanto Albornoz como yo participamos con algunos de ellos que sí dieron la cara, como Aristóbulo, en ese entonces Aristóbulo era del PPT, en la toma del Palacio, en las acciones de calle. Amelia se ponía, Albornoz es testigo de eso, se ponía las manos en la cabeza en el apartamento de Aristóbulo y decía, no, yo se lo decía. O sea, estaban escondidos. Allí dio la cara la ministra Iglesias, fue a la Asamblea Nacional, unos diputados del jefe de la fracción de Acción Democrática, Alcántara, condenó el golpe en ese momento, estuvo al lado de nosotros y vino toda aquella persecución. Ahora nosotros nunca ni nos escondimos, ni agarramos monte, ni nos fuimos para las embajadas, estuvimos allí. De tal manera que entonces los que hoy, este señor que insulta, agrede, hace lo que le da la gana en el Canal 8 de noche, ese señor yo nunca lo vi en nada, el señor apareció ahora. Nunca. ¿Quién tuvo al frente de eso tomando el Canal 8? Vladimir Villegas con otra gente que tomamos la decisión cuando estábamos en Miraflores, que ya era momento de tomar la decisión. Baduel, que hoy está preso y que escribió una carta por allí que se ha publicado en algunos medios. Bueno, que el presidente y esta gente lo persiguieron porque él en el año 2007 se atrevió a decir que no respaldaba esa propuesta de hegemonía que estaba en la Constitución, que ellos proponían. ¿Y qué me dice usted, José Albornoz? Yo creo que hoy, si hacemos un balance de lo que ocurrió en ese momento, pudiéramos rescatar una declaración que nosotros dimos, digo nosotros porque se trataba de Ismael, Aristóbulo y yo, cuando atravesamos el túnel de Casablanca a Miraflores. En ese momento, cuando salimos, abordaba la prensa y decíamos, nosotros de aquí salimos en bolsas negras o salimos con la democracia. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que ocurrieron después de ese hecho fue que el hecho democrático fue vulnerado. Entendemos perfectamente que el presidente, fundamentado sobre su liderazgo, pretendió que la democracia era él. Y en función de eso asumió conductas dentro de lo que significaba la función del Estado para tratar de expresar una posición que supuestamente representaba el colectivo del país. Y en ese momento yo creo que era importante reflexionar, porque como decía Ismael, no es, y yo creo que ha sido un error creer que la oposición de ese momento era la oposición de hoy. Una oposición completamente diferente, una oposición que tiene un perfil que no tiene nada que ver con el perfil de lo que fue la oposición en ese momento del 2002. Pero lo más importante de esto es que en ese momento se redefinieron cosas en el país, porque implicaba que Venezuela comenzaba a transitar un proceso que el presidente tenía que entender que no estaba solo en el país, que había una oposición que tenía que reconocer, había una oposición que tenía un espacio y que ese espacio, aunque se hubiese manifestado en ese momento de esa forma, tenía un espacio también y una expresión democrática en algunos factores que, por supuesto, tenían una relación con el gobierno en ver de qué manera podíamos reconstruir a Venezuela. Y bueno, en ese momento nosotros compartíamos el planteamiento del presidente Chávez y estábamos y apoyamos, por supuesto, ese planteamiento, pero también nos sirvió de reflexión a nosotros. A mí, por lo menos, en lo particular, me sirvió mucho de reflexión porque me ponía a comparar lo que habían sido otros procesos en América Latina y sobre todo lo que había sido en Centroamérica, los desarrollos de la política en esos momentos. Y creo que eso nos permitió
permitió a nosotros a tener una posición mucho más firme y además de siempre poner en el hecho de la discusión el elemento democrático como fundamental para cualquier desarrollo político que pudiera vivir el país. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar hablando con Ismael García y con José Albornoz. Le repito la información: la señora Isaura Rodríguez de Angola, madre de